Qué bueno y qué regalo maravilloso poder estar esta noche congregados en este lugar, pero reunidos en la vida preciosa del Señor Jesucristo. Los lugares, y no pierda de vista esto, mis amados, los lugares reúnen gente, pero los lugares que reúnen gente no hacen posible que la gente esté unida. Por eso Dios no nos reunió en un lugar, Dios nos reunió en una persona maravillosa, la persona de Cristo. Y cuando Dios hace posible que la vida de Cristo nos gobierne, en Cristo somos uno, como está escrito. Jesús dijo que ellos sean uno en mí y yo en ti, oh Padre Celestial, y que sea Dios a través de su Hijo y por el poder de su Espíritu obrando en cada uno de nosotros, conectándonos con su pensamiento, con su voluntad. Si la mente de Cristo es la que gobierna sobre nuestras vidas, la iglesia no estará dividida, porque cada uno no tendremos nuestro pensamiento, porque lo que prosperará en nuestras vidas es el pensamiento maravilloso de Dios, la voluntad incomparable de nuestro Salvador. Amén. Hemos venido durante varias semanas hablando acerca de la fidelidad de Dios y que necesitamos no solamente conocer de qué se trata la fidelidad de Dios, necesitamos entender de qué se trata la fidelidad de Dios, que qué es lo que Dios obra en su fidelidad, a qué Dios es fiel y qué es lo que Dios con esa fidelidad está obrando en la vida de nosotros, porque la fidelidad de Dios lo que ha hecho a cada uno de nosotros es ser partícipes de la vida gloriosa de Jesucristo en cada uno de nosotros. Si eso no fuera así, ninguno de nosotros pudiese acercarse a Dios. Dios nos dio a su Hijo y por medio de su Hijo nos acercó hacia su corazón. No hay otro camino, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. De manera que todo esto va trayendo una luz maravillosa de Dios, porque recuerde que lo que condena al ser humano no es la predicación de un hombre, no es una predicación lo que condena. La Escritura dice, y esta es la condenación, que el Hijo de Dios, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando nuestra inclinación es más amarnos a nosotros mismos, entonces allí de una manera especial tenemos un gran desprecio en nuestro corazón hacia Dios. Pero lo que Dios nos ha llamado es amar la vida que nos ha sido provista por Él, y que lo único que Dios ha dispuesto como vida para cada uno de nosotros se llama Jesucristo. Los seres humanos, en nuestra ceguera y en nuestro desconocimiento, llamamos vida a muchas cosas. Una persona sentada en una playa, sentada sobre una silla y bajo una sombrilla, dice esto es vida, pero la Biblia dice que la única vida es la vida de Cristo. ¿Obrando en quién? Obrando en nosotros y en nuestros corazones. De manera que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, tenemos que hablar de la infidelidad del hombre, y que la naturaleza caída del ser humano por naturaleza es infiel. El hombre caído no puede ser fiel a Dios y no puede responder a Dios. La única manera de que Dios nos haga fieles es que haga que la vida de su Hijo sea la que se esté manifestando en nosotros. La fidelidad solo proviene de la vida de Dios y de la naturaleza de Dios puesta en cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe ya a Mateo capítulo número 16, versículo número 21, porque la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios nos permite ir conociendo hacia dónde Dios nos dirige. Muchas voces suenan hoy y hay una particularidad dentro de la iglesia llamada cristiana, o dentro de la iglesia llamada evangélica, o dentro de la iglesia llamada protestante, ¿sí? Que nosotros muchas veces afirmamos ser los que tenemos la verdad y que tenemos la interpretación correcta
de las Escrituras y afirmamos estar dispuestos a ser obedientes a lo que Dios dispuso a través de las Escrituras. Pero nos encontramos con una realidad. Hoy en día no hay pueblo más dividido que el pueblo evangélico, y no hay pueblo más fragmentado que la iglesia llamada protestante. ¿Por qué razón? Porque ciertamente cada uno hemos tomado nuestro propio camino, y la única manera de que Dios produzca un cambio en esto es que Dios revele al corazón de cada uno de nosotros la vida de su Hijo. Esto no viene por fuerza, esto no viene por capacidad humana, viene por la misericordia de Dios. No es del que quiere, no es del que puede, no es del inteligente, porque a veces nosotros pensamos, no, pero es que yo soy como brutico para leer las Escrituras. No, es que no es un asunto de inteligencia, no es un asunto de la capacidad que tienen tus razonamientos, mis amados. Es una luz maravillosa. Por eso la gente estaba tan sorprendida, que aunque los apóstoles no conocían tanto las Escrituras, ¿cierto? Cuando les escuchaban hablar, decían, estos hombres han estado con Jesús. Había una sabiduría extraordinaria en ellos. Ellos no habían visto el libro, ellos habían visto al Salvador, y eso es mayor, porque nos podemos quedar viendo el libro sin jamás haber visto el Salvador. Ahora, no estoy diciendo jamás que esto no sea de gran utilidad en las manos de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que necesitamos es que Dios abra nuestro entendimiento para que veamos cómo Él nos da a conocer todo lo que nos ha provisto de Él a través de las Escrituras. Cuando unos discípulos iban camino a Emaús, en ese camino el Señor dice que les abrió las Escrituras para que ellos vieran cómo la ley y los profetas daban testimonio acerca de Él. ¿Quién les abrió las Escrituras? Para que vieran lo que no habían visto. Tal vez muchos habían visto ceremoniales, muchos habían visto costumbres, muchos habían visto fiestas, muchos habían visto tradiciones, pero cuando Cristo abre los ojos, empezamos a verlo a Él con mucha claridad, lo que Dios nos ha provisto. Y más adelante, no solamente Él le abrió los ojos para que vieran lo que las Escrituras decían acerca de Él, sino que más adelante abrió sus ojos para que lo vieran a Él. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Cuando sus ojos fueron abiertos, esos que se iban alejando, ahora se pusieron de regreso otra vez, y están regresando y llegaron al lugar donde estaban reunidos los discípulos. Y allí donde están reunidos los discípulos, ellos están contándole a los discípulos lo que les aconteció, cómo Jesús se les había aparecido en el camino. Recuerda que ellos habían dicho, no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba. Y ahora, qué glorioso, si en esa primera manifestación sus corazones ardían, ahora ellos están contándole a los demás discípulos lo que aconteció, y de pronto aparece nuevamente Jesús en medio de ellos diciendo, paz a vosotros. De una manera extraordinaria, la revelación y la luz preciosa de Cristo lo que hace es un pueblo atraído hacia Él, un pueblo que no lo atrae ninguna otra cosa terrenal, no atraído por ningún bien terrenal, por el único bien glorioso que Dios nos ha provisto, y es la vida incomparable de Jesucristo. Dice Mateo capítulo 16 verso 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué le está manifestando el Señor Jesús a sus discípulos? Lo que Él vino a hacer, la obra que le fue asignada por el Padre, cómo Él vino a cumplir la voluntad del Dios eterno y lo que iba a acontecer en ese camino establecido por Dios, ¿sí? Que cuando el apóstol Pablo da toda esa luz que Dios le trae en el capítulo de Romanos, y en el capítulo 11, después de exponer cómo la salvación de Dios se ha manifestado, dice en Romanos 11:33, oh profundidad de la sabiduría de Dios, cuán insondables, cuán maravillosos, cuán profundos son sus pensamientos. Y él está asombrado de ver que lo que Dios dispuso para la salvación solamente podía provenir de Dios. El más optimista y el más elaborado de los pensamientos humanos jamás hubiese podido pensar una salvación como Dios la dispuso para nuestras vidas. Y ahí es donde él termina diciendo, porque todo es de Él, por Él y para Él, de una manera preciosa. Pero dice el verso número 22, frente a eso
que le está diciendo el Señor Jesucristo. Dice el verso 22, pero entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿quién? De los hombres, porque estás mirando, pero no como Dios ha dispuesto que sean ¿qué? Que sean las cosas. Pedro, lo hemos visto en otras ocasiones, ¿qué le estaba diciendo a Jesús? Jesús le está diciendo lo que vino a hacer, la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y cuando Pedro le dice no te hagas eso, le está diciendo, en otras palabras, niégate a hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Y aquí hay un principio, mis amados, que no podemos obviar en nuestro caminar, y téngalo muy en cuenta, porque el Señor Jesús, cuando le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada ¿cuánto? Cada día y sígame, ¿cierto? El Señor estableció lo que iba a obrar en quién, en nuestras vidas, pero el principio en el que Satanás incita al hombre es al contrario, es niéguese a Dios y viva para sí mismo. Eso fue lo que le propuso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y es lo que ahora está incitando el corazón de Pedro. Pero siempre que el Señor obra en el corazón, ¿a dónde nos va a llevar? A negarnos ¿a quién? A nosotros mismos. Y cuando nos lleva a negarnos a nosotros mismos, nos lleva a que lo que se manifieste en nuestras vidas sea la vida de Él de una manera extraordinaria. Porque dice la Escritura: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Ese Mateo, que eso está en Mateo 16, 25, y traje una versión ahí que se llama Kadosh, que es como una versión antigua, y mire lo bonito que dice en esta versión, Mateo 16, 25: porque quien quiera salvar su propia vida, ¿cómo dice ahí? Ay, la destruirá, pero quien destruya su vida por amor a mí, la encontrará, ¿cierto? Porque allí nos es manifestada la vida que Dios nos ha proporcionado. El hombre no es libre cuando hace lo que le parece, el hombre es libre cuando la vida de Dios se manifiesta en él. Alguien dijo lo siguiente, y es importante poderlo entender en nuestro corazón: Jesús no vino a enseñarnos a vivir. Y eso parece como antibíblico, pero Jesús no vino a enseñarnos a vivir. Lo que Jesús vino a decirnos fue: yo soy la vida, yo soy la vida. No vino a enseñarnos formas, no vino a enseñarnos métodos. Él vino a ser Él en nosotros, y para eso es necesario tomar la cruz cada día. ¿Y qué? Y seguirle, y seguirle. Y hoy, que al final de la reunión vamos a estar celebrando la Santa Cena, recordando, como dijo el Señor en Corintios, cuando el apóstol Pablo hace memoria y dice que asimismo lo que él recibió del Señor, como el Señor, habiendo partido el pan y habiéndolo repartido a sus discípulos, les dijo que comieran, que esto era su cuerpo, que era entregado por ellos, y que después, tomando la copa, les había dicho que bebieran: esto es mi sangre, que es derramada para el perdón de vuestros ¿qué? De vuestros pecados, es lo que dice la Escritura. Y después dice: haced memoria de esto todas las veces que la bebieres. Y dijo: ¿en memoria de quién? En memoria de mí. De manera que cuando celebramos la Santa Cena, como lo vamos a hacer esta noche, no hay nada mágico o místico en el pan y en la copa, pero sí hay un recordatorio de lo que nos ha sido ¿qué? Provisto, porque el Señor dice: no puedes perder de vista qué es lo que nos ha sido ¿qué? Lo que nos ha sido dado. En la sangre de su Hijo nos fue otorgado el perdón,
pero en la vida entregada del Hijo nos fue dada la vida que nosotros, ¿qué? Que nosotros necesitamos. Y nos recuerda que eso que le ocurrió a Cristo nos tiene que ocurrir también ¿a quién? A nosotros. Es fácil leer en la Escritura que nosotros fuimos juntamente crucificados con Él, ¿sí? Y perder de vista que lo que le ocurrió a Cristo nos tiene que ocurrir ¿a quién? Nos tiene que ocurrir a nosotros. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario afectó nuestras vidas, porque lo que ocurrió con Cristo en su muerte, al llevarnos a nosotros en Él, es también lo que nos acontece a nosotros y a cada una de nuestras vidas en su resurrección. Porque ¿en quién hemos sido puestos? En la vida maravillosa de el Señor. Y veíamos de lo que nos compartía el pastor Wilson la semana pasada, que todo lo que aconteció en la vida de Abraham no fue el resultado de lo que Abraham hizo, sino fue el resultado de toda la obra que Dios hizo ¿en quién? En Abraham. Por eso no hay nada de qué jactarnos. Lo que va aconteciendo en nuestras vidas no es el resultado de nuestras capacidades, no es el resultado de nuestras habilidades, es el resultado de su obrar en cada uno de nosotros. Es lo que Dios ha venido haciendo de una manera especial. Hoy en la tarde, cuando estudiábamos con el grupo de alabanza, recordábamos algo, y es que cada vez que Dios pone un tropiezo en el camino, cada vez que Dios nos permite pasar por un día difícil, ese día difícil nos está recordando de una manera especial en qué dirección estamos caminando, en qué ruta estamos yendo, porque Dios siempre nos está encaminando a que tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? Y consumador de la fe. De manera que a Abraham se le hace una promesa. ¿La promesa de quién? La promesa de un hijo, ¿cierto? Y ese hijo, sí, que Isaac era una figura del verdadero hijo prometido por Dios, porque ¿quién es la verdadera promesa de Dios? No es un descendiente humano, es el hijo de ¿quién? El hijo de Dios. Y ese hijo de Dios no iba a venir por esfuerzo humano, sino por la manifestación gloriosa del poder de Dios sobre nuestras vidas. Es más, la Escritura dice que Jesús no vino cuando el hombre quiso, Jesús vino en el tiempo dispuesto por ¿quién? Dispuesto por el Padre. Dios a su tiempo envió a su hijo nacido de mujer, dice la Escritura, en el tiempo determinado por ¿quién? Por Dios. Y Dios en todo ese proceso con Abraham lo fue conduciendo para que el hijo de la promesa se instalara en la vida de Abraham, y lo llevó hasta el monte Moriah, para que en el monte Moriah Abraham fuera partícipe de la vida gloriosa del único que está dispuesto a entregarle absolutamente todo al Padre, y ese único se llama Jesucristo. Nosotros innumerables veces nos negamos a Dios, pero el único que no se niega a Dios es ¿quién? Cristo. Por eso es la única vida que Dios desea hacer florecer en nosotros. Entonces quiero que vaya conmigo a Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo número 3, versículo número 21. Lamentaciones, capítulo 3, versículo número 21. Y esta mañana, mientras meditaba esta porción de la Escritura y pensaba todo lo que está narrado, y le invito los que deseen hacerlo, poder mirar un poco todo lo que aparece en esos cortos capítulos del libro de Lamentaciones, pero que aunque parece corto, realmente habla de una manera muy profunda al corazón, y que no solamente era lo que acontecía en esa época específica a la nación de Israel, sino que eso es una pequeña muestra de lo que acontece en la vida del ser humano, y ya lo vamos a ver. En medio de toda esa situación que está observando el profeta Jeremías, dice en el versículo número 21: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y ahí aparece algo muy especial: grande es
tu fidelidad, que es el título de la enseñanza esta noche. Grande es tu fidelidad. Verso 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ahí tengo la Nueva Traducción del Viviente, si me la pone por favor. Esa misma porción dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor, ¿qué? Nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Tú sabes que el que tú y yo podamos estar esta noche aquí es un reflejo de eso, de que sus misericordias no terminan, porque no estamos aquí por nuestra fuerza o capacidad o fidelidad. Estamos aquí porque sus misericordias se han manifestado sobre cada uno de nosotros. Verso 23 dice: grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y dice el verso 24, me llama mucho la atención, porque hay como esto en tantos hombres de Dios en la Biblia, ¿cierto? El Salmo 103, el salmista está recordándole a su alma y diciéndole: bendice, alma mía, ¿a quién? Al Señor. Y en esta versión dice el verso 24, el profeta Jeremías dice: me digo, se está recordando, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré ¿en quién? Esperaré en él. Y es muy hermoso ver cómo Dios trajo una luz maravillosa a este profeta en los días en los que él estaba viviendo. Jeremías vivía en tiempos muy difíciles para el pueblo de Israel, en días muy complejos, que nada los había llevado a una condición tan tremenda como la que tenían, o tan crítica como la que estaban experimentando, sino el pecado que había en ellos. Es lo que dice la Escritura. Cuando usted lee todos esos capítulos allá de Lamentaciones, va a encontrar cómo la condición en la que estaban. Sufrían en ese momento hambre extrema. Una parte de esos versículos dice que ellos buscaban el pan suspirando, ¿sí o no? Y hoy hay mucha gente suspirando por el pan, ¿cierto? Suspirando por el pan, pensando qué va a pasar. Mis amados, tal vez se acaba el trabajo, pero el Dios proveedor no. Tal vez aparecen necesidades, pero el Dios proveedor, ¿qué? No, ¿cierto? ¿Qué nos recuerda el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No dejará su sustento ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas. Ese pueblo, en su momento, en esa condición en la que estaban tan críticos, buscó su pan suspirando. En esos momentos había allí muerte, había desolación, abuso. Todo en lo que habían puesto su confianza no los pudo rescatar. Ellos ahí en esas Lamentaciones de Jeremías enfrentaban esclavitud, estaban llenos de inmundicia. Dice la Escritura que desfallecían los ancianos, los jóvenes, los niños. Y la pregunta es, ¿le parece, tiene eso algún parecido con lo que vivimos hoy? ¿Tiene algún parecido con eso? Usted hace una lectura de todo esto y mira todo lo que está aconteciendo allá, donde está toda esta guerra levantada, y uno se da cuenta cómo toda esta cantidad de situaciones aparecen ¿en quién? En el corazón del ser humano. Y no es casualidad lo que acontece hoy en día, no es casualidad, más bien es causalidad. La misma causa que llevó a toda esa situación que estaba viviendo la nación de Israel en el momento de Jeremías, es la misma causa que está llevando al hombre en estos tiempos. Porque el hombre hoy tiene modernidad, el hombre hoy tiene tecnología, el hombre hoy tiene avances, el hombre hoy tiene ciencia, pero lo que el hombre ha hecho es ahora volcar todo eso que ahora tiene para seguir manifestando en todo eso la mayor maldad de su corazón, porque nada de eso ha podido cambiar la condición en la que está ¿qué? El ser humano. Y por eso hoy en día vemos un panorama tan ¿quién? Un panorama tan oscuro, mis amados. Y les animo con todo el corazón,
La escritura una y otra vez es clara, después de que todo el libro de Hebreos explica que todo lo que era sombra, que todo lo que era figura, que todo lo que era tipo se cumplió en Jesús, y que ahora lo que Dios desea es que tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos lleva en este tiempo a tener claro dónde tiene que estar la esperanza puesta del corazón humano. Mire, el mundo entero está gimiendo por un hombre, y está gimiendo por un hombre. Cada nación está a la expectativa de que se levante un hombre que traiga seguridad, de que se levanta un hombre que traiga justicia, de que se levante un hombre que traiga prosperidad, mis amados. Y no hay hombre humano que se pueda levantar, que pueda establecer nada de eso. Podrá establecer leyes, pero no podrá establecer justicia, no podrá establecer ninguna de estas cosas en el corazón del hombre. Y la iglesia no podamos estar ciegos frente a algo, estar pidiendo lo que ya nos fue dado. El mundo está a la espera de un hombre porque no le conoce, pero nosotros ya no estamos a la espera de ningún hombre, porque lo que estábamos esperando ya vino. Vino hace 2000 años y entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre. Y no vino para gobernar en las cosas externas, vino para librar el corazón y para librar al hombre de la naturaleza que lo inclina a irse en el camino equivocado. De manera que ya no estamos clamando porque Dios nos dé un hombre, porque aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. De manera que Dios ya nos ha dado en el Hijo todo lo que nosotros necesitamos para que podamos experimentar libertad. ¿Sobre quién? Libertad sobre nuestras vidas. La misma no casualidad, lo que ahora acontece en el mundo no es casualidad con lo que aconteció en los días de Jeremías, más bien es casualidad. Son dos palabras muy parecidas. No es casualidad, sino causalidad. La misma causa que llevó a esta gente a vivir todo esto es la misma causa que ha llevado al hombre a vivir de la forma en como viven, ¿qué? En el presente, en el presente. Romanos capítulo número 1, en el versículo número 28. ¿Cuál es el peor juicio que Dios le puede dejar al ser humano? El peor juicio no es que Dios permita una catástrofe natural. El peor juicio no son las guerras. El peor juicio no es que vengan tiempos de hambre. Dice Romanos 1:28, ¿dónde está el peor juicio al que Dios puede dejar el ser humano? Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, el peor juicio de Dios es que Dios nos deje a nuestro propio camino, es que Dios nos deje para ir por nuestra propia senda, porque el hombre cree que va por el camino correcto, y dice la escritura, y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de ¿qué? Es camino de muerte. Y dice el verso número 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y vemos toda la condición hacia dónde se dirige el hombre cuando Dios los entrega a una mente reprobada, y el hombre hace las cosas que no que convienen. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Entonces vemos todo ese panorama que está viendo Jeremías. Y hoy estamos viendo un panorama muy difícil en el mundo en el mundo entero. Pero lo hermoso de Jeremías es que empezó Dios a alumbrarlo de una manera especial, como Dios está alumbrando el corazón de su pueblo en este tiempo.
está alumbrando el corazón de su iglesia en este tiempo con esta realidad que está ahí en el verso 24 de Jeremías capítulo número 3. Porque cuando va terminando ese versículo, las últimas tres palabras de una manera especial muestran una luz maravillosa que en medio de todo ese caos que hay sobre el mundo entero, que es la causalidad de por qué el hombre está así, de pronto Jeremías dice: en él esperaré. ¿Sí vio las últimas palabras ahí en ese verso 24 de su Biblia? En él esperaré. Jeremías 3, 24, ¿sí? ¿La encontraron ahí? Las últimas tres palabras de ese versículo. Lamentaciones. Estaban buscando a Jeremías. Bueno, está bien. Lamentaciones 3:24. Ahora sí las vio, ¿cierto? Que dice ahí, después de haber dicho que sus misericordias son nuevas cada mañana, mi porción es Jehová, dijo mi alma, y dice, por tanto, y es muy importante lo que Dios alumbró aquí a Jeremías, porque Jeremías no está diciendo, mira, hay una gran diferencia entre decir, por tanto, a él lo esperaré, a decir, en él esperaré. Hay una gran diferencia, porque una cosa es estar esperando que algo se manifieste y otra cosa es poder ver de parte de Dios donde Dios nos ha puesto y donde Dios nos ha colocado, porque Dios nos puso para ser libres en Él, y para ser libres puso la vida de Él ¿en quién? En cada uno de nosotros. Y donde le mostró Dios a Jeremías en medio de todo ese panorama tan oscuro, ¿dónde estaba la verdadera esperanza? La verdadera esperanza está en haber sido puestos en Él. Dice el Salmo 27:5. Mira lo hermoso, este salmo es una porción hermosa. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué dijo Jeremías? Por tanto, en Él esperaré, ¿cierto? No lo esperaré a Él, en Él esperaré. Y ahora dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Ahora, viene una pregunta: ¿cuál es el tabernáculo levantado por Dios? ¿Cierto? ¿Cuál es el tabernáculo levantado por Dios? O sea, ¿dónde Dios iba a esconder mi vida? ¿Dónde Dios la iba a poner? ¿La iba a poner en quién? En Cristo. O sea que ¿dónde me escondería Dios? En ese tabernáculo. Y ese tabernáculo no es de este ¿qué? De este mundo. El tabernáculo que edificó Moisés era una sombra del verdadero tabernáculo levantado por ¿quién? Levantado por Dios. Dios fue el que levantó templo edificado por él ¿qué? Por él mismo, donde Dios cumplió lo que le había prometido a David. Le dijo, yo te edificaré casa. Fue lo que el Señor dijo. ¿Y dónde nos edificó casa el Señor a cada uno de nosotros? Sino en la vida gloriosa de ¿quién? En la vida de su Hijo. Nos puso en un refugio seguro, nos puso en Él y lo puso a Él en nosotros. ¿Y para qué lo puso a Él en nosotros? Para que ahora Él sea ¿qué? Nuestra vida. Y eso asombra el corazón de una manera extraordinaria, cuando Dios lo va alumbrando, porque hemos puesto la seguridad en todas las cosas que pasan, pero la única seguridad del creyente, como lo dijo Jeremías, es que hemos sido puestos ¿en quién? Es que hemos sido puestos en Él. Ahora, la causalidad de por qué habían llegado a la condición en la que estaban en los tiempos de Jeremías, y la causalidad de por qué hemos llegado a como están nuestros tiempos en todos los lugares sobre la tierra, es el pecado. No son las acciones, es la naturaleza que ha gobernado ¿a quién? Al ser humano.
¿Dónde nos guardaría Dios? En su tabernáculo. No lo pierda de vista, porque aquí viene una pregunta bien importante. ¿Y de quién más ha tenido Dios que guardar a su pueblo? Porque no es de ninguno de los enemigos externos. Siempre que pensamos que Dios nos va a guardar, pensamos de qué peligro externo nos va a guardar, ¿cierto? Y nos relacionamos es con lo de afuera. Mire, no era guardarlo del diluvio, no era guardarlo de Faraón y su ejército, no era guardarlo de Goliat y de los filisteos, que eran un gran ejército, no era librarlo de Nabucodonosor y de los babilonios, no era librarlos de Amaán y todos los medopersas que se levantaron para extinguir al pueblo, no era librarlo de los sirios, no era librarlo de los griegos, ni de los romanos, ni de los dictadores, ni de los malos gobernantes, no era librarlo de las guerras, de las pestes, de las hambrunas, sino Dios, de quien más ha tenido que guardar a su propio pueblo, es de ellos mismos. De ellos mismos. ¿De quién más nos tiene que guardar Dios? De nosotros mismos. Nosotros siempre pensamos que el mal está afuera. Y Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿De quién? De este cuerpo de muerte. Mire, Dios, para sacar a Israel de Egipto, con su poder abrió el mar, pasó Israel, con su poder cerró el mar y murieron en Egipto y toda su caballería. Pero Dios, para sacar a Egipto de nuestro corazón, tuvo que entregar la vida de su hijo, tuvo que entregarlo absolutamente todo. Con su poder sacó físicamente a Israel de Egipto, pero para sacar a Egipto de nosotros tuvo que darnos su propia vida, tuvo que darlo absolutamente tuvo que darlo absolutamente todo. El hombre cree que entre más ha subido, más ha logrado, y no importa hasta dónde construya o edifique Babel, el hombre, ese Babel tendrá que ser derribado, porque jamás lo podrá conducir al diseño de Dios. Es más, entre más alto ha llegado el hombre en Babel, más desfigurado se ha vuelto se ha vuelto el ser humano en todo su caminar, en toda su vida. De manera que el Dios de los cielos ha tenido que guardar a su pueblo, y de lo que más lo ha tenido que guardar es de quién, de ellos mismos, de la condición de su corazón. Y lo que más ha tenido que dar es darse él mismo para poder librarnos de esa condición, para poder librarnos de todo eso tan tremendo que ha gobernado al hombre. Cuando Dios envió el diluvio, ¿sí?, más que guardar a 8 personas, Dios estaba guardando la única promesa que nos había dado para podernos librar de nuestra condición. Dice la escritura que antes del diluvio Dios dio a conocer la condición y el estado en el que está el ser humano. Los designios del pensamiento del corazón de todo hombre eran solamente el ¿qué? Solamente el mal, dice la escritura. ¿Y qué dijo Dios? El hombre es carne y no contenderá mi espíritu con el hombre. El hombre tiene una naturaleza que no se puede mejorar, ¿cierto? Y allí en el diluvio ciertamente se vio muerte y resurrección, porque ciertamente Dios trajo un juicio para dejar evidenciar lo que tiene que pasar con nuestra vieja naturaleza, pero para dar un nuevo inicio. Pero ese nuevo inicio tiene que ser de Dios, no del hombre, porque si el nuevo inicio lo comienza el hombre, entonces nos va a pasar lo que le aconteció a Noé. Noé descendió del arca y volvió y se corrompió, volvió y se fue por el camino equivocado. Pero cuando Dios es el que trae la naturaleza de su Hijo, la naturaleza de su Hijo siempre nos conducirá hacia el corazón de ¿quién? Hacia el corazón maravilloso de Dios, ¿sí?
Vaya entonces conmigo, por favor, a Efesios capítulo número 1. O primero vayamos primero a Génesis 27, 21. Es muy hermoso. Todo lo que Dios ha dejado en las Escrituras, lo dejó para señalarnos con claridad la vida que nos ha provisto y la vida que ha instalado dentro de cada uno de nosotros cuando nos ha hecho nacer de nuevo. Ningún ser humano puede poner la vida de Dios en otro ser humano. Solamente Dios la puede depositar por su poder. Pero dice Génesis 27, 21, y es hermoso lo que aparece aquí. Préstele por favor mucha atención, no lo pase por alto, porque dice: e Isaac dijo a Jacob. Este es el momento en que Isaac viene disfrazado. Sí, por fuera se podía palpar algo, pero por dentro había algo muy diferente, y dice que es el momento en que Jacob se puso en el lugar de su hermano para poder obtener la bendición de su padre. Pero en medio de esto hay una realidad tan hermosa de parte de Dios, porque dice: e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Qué iba a verificar? No olvidemos que ya era avanzado de edad Esaú y no podía ver qué, no podía ver bien, no podía distinguir. Y dice en el verso 22: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó. ¿Sí o no? Lo tocó. ¿A quién percibió Isaac cuando tocó la vida de su hijo? A Esaú. Pero cuando lo escuchó hablar, dice: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo, ¿cierto? Y lo que aquí parecía un engaño profundo, nos deja ver lo que Dios había planeado desde la ¿qué? Desde la eternidad. Cuando Isaac escucha la voz, él reconoce que la voz que está escuchando es la voz de ¿quién? De Jacob. Pero cuando lo palpa, entonces para él la voz le dice una cosa, pero lo que palpa es ¿qué? Pero lo que palpa es otra. Es como si Jacob estuviera sumergido en otra persona, como si estuviera dentro de otra ¿qué? De otra persona. Y mire lo hermoso, porque eso nos deja ver lo que es esperar en quién, lo que es esperar en él. Porque Isaac bendijo a Jacob, pero ¿a quién estaba mirando? A Esaú. De manera que la única manera de que Dios pueda bendecir nuestras vidas es que Dios mire a cada uno de nosotros, y a quien haya es a Cristo, aunque muchas veces la que suena es la voz nuestra. Porque dice que cuando él palpó sus manos, termina diciendo ahí el verso 23, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le ¿qué? Y lo bendijo. De manera que lo que reconoció el padre para bendecir al hijo en el caso de Esaú, ¿cierto? Era reconocer al hijo sobre el que iba a poner la bendición. Y Dios nos puso en la vida de su hijo para reconocer a su hijo en cada uno de nosotros y poder colocar su bendición ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas. Y es asombroso poderlo ver, porque eso que parecía un engaño nos deja ver lo que Dios ha tenido que hacer para poder acercarnos a su corazón y poder extender todo lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Dice Efesios capítulo número 1:3: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cierto? Qué hermoso. ¿Cuánto nos dio en la vida de su Hijo? De manera que cuando
Dios envió y bendijo al ser humano, realmente bendijo fue a quién, a su Hijo, y a todo lo que Él puso en la vida de su Hijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual, de manera que, por eso dice la Escritura, cuando Dios nos hace sus hijos, nosotros no corremos detrás de la búsqueda de ninguna bendición. ¿Por qué razón? Porque ya todo nos fue dado en la vida de ¿quién? De Cristo. Ahora, eso es lo que dicen las Escrituras, aunque nosotros no nos sentimos muchas veces así. Por eso Dios nos va llevando en un proceso donde está ensanchando nuestro corazón para que podamos ver lo que no hemos visto hasta ahora. ¿Con qué? Con claridad en nuestras vidas. Y ahí adelantico Efesios 2:4, de manera muy especial dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, ¿qué? Jesús. Y mira lo hermoso. Si ustedes recuerdan el escenario donde un hombre llamado Esteban está siendo martirizado, y donde está siendo apedreado y se le está ocasionando la muerte, dice la Escritura que en ese escenario se abrió el cielo y Esteban vio la gloria de Dios. ¿Y a dónde vio a Jesús? ¿Sí recuerdan? Sí. O sea que ¿dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Sí. Y entonces, si Jesús está a la diestra del Padre, ¿dónde estamos nosotros? Porque si Él nos puso en su Hijo y su Hijo está a la diestra del Padre, entonces ¿dónde estamos nosotros? ¿Sí o no? Y entonces viene una pregunta: pastor, pero entonces ¿cómo voy a estar a la diestra del Padre si yo estoy aquí en la tierra? Pero mira lo hermoso, estamos aquí en la tierra, pero Dios puso la vida de su Hijo ¿en quién? En nosotros, ¿cierto? Hay cosas que nosotros por nuestra mente natural ubicamos es de manera geográfica, pero la Biblia espiritualmente nos ha dicho dónde están ahora ¿qué? Nuestras vidas. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. ¿En lugares qué? En lugares celestiales. De manera que nuestra relación con Dios ya no se basa en qué esperamos de Dios, porque Dios ya nos ha provisto todo en la vida de quién, en la vida de su Hijo. ¿A la espera de qué estamos nosotros? ¿Qué estás esperando de Dios todavía? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuánto nos dio Dios ya? Todo, ¿cierto? De manera lo que Dios está haciendo ahora es llevándonos a conocer todo lo que Dios ya nos ¿qué? Lo que Dios ya nos proveyó de una manera sobrenatural. ¿Nos está llevando a qué? Nos está llevando a conocerlo. En Colombia hay una entidad que se llama el Instituto Colombiano de Medicina Legal. ¿Lo han escuchado? Entonces, es un lugar donde todas las personas que mueren, pero también allí llevan vivos, pero la mayor parte de los que estudian son muertos, y los llevan a medicina legal. Y los muertos que llevan a medicina legal los llevan con un propósito. Aquellos que no se identificó las causas de su muerte, entonces en medicina legal los estudian para poder determinar por qué razón se murieron, ¿cierto? Si se murieron de manera natural, y una vez ellos estudian el cuerpo del muerto, dan el dictamen o la razón por la cual se murió. Y en el caso de los vivos, cuando hay violencia intrafamiliar, lo que hacen es mirar las afectaciones que haya dejado sobre una persona. Pero el dictamen que hacen sobre los muertos es para decir cuál es la causa por la cual se murieron. Si los envenenaron, si le dio un infarto, si fue un homicidio, ¿cierto? Determinan la razón por la cual se murió.
Ahora, si nosotros, toda la humanidad, no somos llevados al Instituto Colombiano de Medicina Forense o Medicina Legal, sino toda la humanidad es examinada por el forense celestial que es Dios, ¿cuál sería el dictamen de Dios sobre la humanidad? ¿Cuál sería el dictamen de Dios? Indefectiblemente, que sobre esta humanidad lo que ha ocasionado la muerte es ¿qué? Es el pecado. ¿Qué es lo que ha ocasionado la muerte en el ser humano? ¿Y qué es lo que ha hecho que el ser humano no pueda ver a Dios? Pero que ahora Dios está obrando de una manera especial para que nosotros lo podamos ¿qué? Ver. Y está siendo revelado a través de la vida que Dios ha depositado sobre cada uno de nosotros, para que no sigamos el camino de nuestro propio esfuerzo, sino el camino dispuesto por Dios. Lo que ocurre es que nosotros queremos pequeños arreglos en nuestra vida. Esta semana, ya casi vamos a terminar hoy, pero esta semana compartíamos en un grupo algo, porque hablamos de una casa y sobre todo aquí en Manizales que se dan muchos lugares donde hay humedad, ¿sí? Y siempre aparece alguien con la solución para la humedad. Entonces, pele el lugar donde está eso, sáquele la tierra que tiene en la parte de atrás, échele impermeabilizante, úntele acronal, déjelo secar, después pinte, y el que vino y organizó esa humedad, después de unos días la humedad vuelve y ¿qué? Vuelve y brota, ¿sí o no? Pero aparece otro con la idea de cómo solucionar la humedad. Entonces dice, mire, la mejor forma de quitar la humedad es péguele baldosa. Entonces cogen a esa pared y le ponen baldosa hasta cierta altura. Y entonces, como la persona ya no ve la humedad, está convencida que el problema ¿qué? Se solucionó porque la baldosa no deja ver la ¿qué? La humedad. La tapó, pero la humedad sigue allá ¿qué? Obrando, simplemente que ya no se está haciendo ¿qué? Visible. En algunos casos, cuando menos piensa, de la baldosa para arriba empieza a aparecer, como si se estuviera ¿qué? Extendiendo. Pero siempre aparece otro que dice, eso se lo arreglaron mal, eso le hubieran hecho mejor este tratamiento, y ese le hace otro tratamiento, pero después de unos días vuelve y aparece la ¿qué? Aparece la humedad, ¿sí? Pero lo que a nosotros no nos cabe en la cabeza, escuche por favor, es que aparezca alguien que diga, mire, la única manera de que arregle esa humedad es que tumbe la casa y la haga de nuevo. Si usted mira, esa solución para nosotros es una locura, porque miramos nuestra capacidad o nuestros recursos y dicen, no tengo con qué volver a edificar una ¿qué? Una casa. Y tal vez para una casa natural ¿qué? Aplica, porque tal vez nos toca hacerle tapados y nos toca hacerle arreglos y nos toca hacerle mejoras y acostumbrarnos a vivir con la humedad. Ahí sabemos que está, ahí sabemos que la ropa que mete en ese armario que queda a ese lado le va a dar mal de la tierra porque el frío, y nos acostumbramos a vivir con eso, ¿cierto? Pero nosotros esperamos que en la vida cristiana Jesús apareciera con una solución similar. Péguele baldosa, échele pintura impermeable, adórnelo y como que ocultáramos era la humedad. Pero Jesús vino con una sola indicación para todos nosotros. Y lo que el Señor dijo, esta casa hay que echarla abajo. Esta casa hay que derribarla y hacerla completamente ¿qué? Completamente nuevo. Y en lo que en lo natural a nosotros nos parece muy costoso y nos parece una opción no viable, es la única opción que Dios ha dispuesto para ¿quién? Para nuestras vidas. Dios no vino a mejorarnos, Dios vino a derribar todo lo que nosotros hemos construido y edificado. Y ha venido a derribarlo para construir la única vida que Él quiere hacer visible, la única vida en la que no hay humedad, la única vida en la que no hay nada escondido, la única vida en la que no hay nada oculto, la única vida que es transparente delante de Dios, la vida gloriosa de Jesucristo, que es la vida que Él quiere hacer florecer en cada uno de nosotros. Por eso Él no vino a poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, y no vino a echar vino nuevo en odres viejos, porque dice la Escritura, el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse. De manera que Él vino a hacer
absolutamente todo nuevo, vino a echar la edificación nuestra completamente al piso, a derribarla y a hacerlo todo absolutamente nuevo. Alguien dijo, ni siquiera Dios vino a dejar ninguno de los fundamentos que el hombre haya puesto. Porque cuando usted derriba una casa y va a construir sobre una casa a la que dejó los cimientos que ya estaban puestos, esa casa va a tener que diseñarse de acuerdo a los cimientos que estaban puestos. Por eso Dios vino a quitar todo cimiento de hombre y a poner el único cimiento establecido por Él, el único fundamento dado por Dios, el que señalaron los profetas desde la antigüedad hacia adelante diciendo este es, y el que señalaron después de los apóstoles hacia atrás diciendo este era el que Dios había prometido, el único fundamento dado por Dios para que nuestras vidas sean edificadas sobre ese fundamento, pero que no pueden ser edificadas con cualquier material, sino tienen que ser edificadas con la vida dispuesta por ese fundamento para cada una de nuestras vidas. No podemos seguir clamando el gobierno de un hombre sobre nuestras vidas. Lo que necesitamos es el gobierno ¿de quién? El gobierno de Dios en nuestros corazones. ¿Qué le dejó ver Dios a Jeremías en medio de toda esa situación tan difícil? El Señor es mi porción, por tanto en Él esperaré, porque en Él está segura nuestra vida. Él es el refugio eterno. Y no olvide, allá esta mañana vi un video de alguien que me lo compartió, y era un video de algo que aconteció en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, a la madrugada de esta mañana. A las 2 de la mañana empezaron a sonar las sirenas, y allá en las ciudades de Israel, la mayor parte de las casas tienen búnkeres, y el búnker, cuando suenan las alarmas, todos tienen que correr y esconderse en el búnker, por si su casa es derribada, por lo menos ellos puedan conservar la vida allá dentro de ese búnker, tener un lugar seguro. Pero aunque esos refugios los guardan de tal vez las bombas y los ataques que puedan venir, ese refugio tiene muchísimas limitaciones. Porque si alguien se mete en ese refugio y empiezan a avanzar los días y no puede salir de ese refugio, tal vez le van a faltar alimentos, tal vez se va a enfermar y de ahí no va a poder salir, tal vez se muera dentro de ese refugio. Pero ¿sabe qué es lo hermoso del refugio provisto por Dios, el cual es Cristo? Que es un refugio eterno, que nadie del que ha sido puesto en ese refugio morirá, sino cada uno de los que ha sido puesto en ese refugio vivirá eternamente y para siempre, porque Él es toda la provisión. No nos sostienen las cosas naturales, nos sostiene Él, que es la vida que está floreciendo todos los días en cada uno de nosotros. Cuando apareció aquel día en la muerte de Lázaro, Él vino más que a que vieran cómo levantaba un muerto, vino para que conocieran dónde estaba la vida. Y le dijo aquel día a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies en esta noche? Si deseas cerrar un momento tus ojos y decimos al Señor con todo nuestro corazón: Padre, aquí estamos de una manera especial, humillados bajo tu poderosa mano. Estamos aquí rendidos ante ti, Señor amado. Tú de una manera especial has dispuesto todo para que en la vida de tu Hijo, Señor, encontremos todo lo que necesitamos, bendito Dios de los cielos, para que en la vida hermosa de Cristo podamos experimentar toda la plenitud. Señor, le diste ojos a Jeremías para, en medio de todo el caos al que llega el hombre en su naturaleza caída, pudiese ver cuál es la esperanza provista por ti para cada uno de nosotros. El Señor es mi porción. Padre, solo
tú puedes llevarnos a esa realidad, a la realidad de ser un pueblo que está sobre esta tierra, pero ese pueblo que por la luz maravillosa tuya puede decir: Él es la porción de mi herencia, como dijo el salmista, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Señor amado, nos diste la más hermosa de las herencias, la que no se corroe con el tiempo, la que no se desgasta con el uso, Señor amado, porque todos los tesoros terrenales, Señor, dejarán de ser, pero ese tesoro que has depositado en estos vasos de barro permanecerá para siempre, Señor, y nos has dado el mejor de los regalos. Por eso permítenos entender cuál es la porción de nuestra herencia, Señor amado. Él es mi porción, y que podamos mirarlo, Señor, en medio del día bueno o del día difícil, del día de la angustia o del día de la tristeza, del día de la alegría o del día de la adversidad, Señor, que siempre podamos mirarte y saber y reconocer que tú eres la porción de nuestra herencia. Por tanto, en Él esperaré. En ti, oh Dios, que eres nuestro escondedero, en ti que eres nuestro refugio seguro, en ti, oh Dios, que nos sostienes de una manera muy especial a todos y cada uno de nosotros, Señor maravilloso. Padre, permite que nuestros corazones puedan estar dispuestos esta noche y ser alumbrados, Dios, de una manera más profunda. Hoy nos permite, Señor, como parte de tu iglesia, poder, Señor, hacer memoria, como lo has dicho, al tomar el pan, al tomar la copa, Señor amado, al recordar, Señor, la vida que nos ha sido provista, la vida que nos ha sido dada, Señor, que desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, has mostrado la vida de una manera muy especial. Y mientras vas preparando para que en un momento juntos participemos del pan y de la copa, quisiera compartirte algo final. Cuando se hace música o cuando se toca una pieza musical y hay muchas personas involucradas en tocarla, hay unas cosas básicas y esenciales que tienen que pasar, porque hay coros, hay instrumentos y hay momentos donde hay solos de voces, hay otro momento donde hay solos de un instrumento, pero todo tiene que llevar una misma tónica y todo tiene que estar ceñido y respetar la partitura que ha sido establecida, aunque cada uno haga cosas diferentes en diversos espacios donde se hace la música, pero todos tenemos que seguir la misma partitura cuando se habla de música. Pero si usted mira en la única pieza que Dios ha querido hacer sonar, la vida de Cristo en cada uno de nosotros, Dios ha establecido a través de las Escrituras toda la partitura que ha sido seguida por hombres de diversas épocas, diversas condiciones. Mire, más de 40 hombres diferentes fueron instrumentos de Dios para dejar lo que hoy tenemos en las Escrituras. Pero si usted mira a esos hombres de diferentes épocas, de diferentes momentos, no hubo uno solo que desafinara, no hubo uno solo que se saliera del acorde establecido por Dios, no hubo uno que se saliera de la partitura establecida por Dios para nuestras vidas. Hombres de diferentes estatus social, hombres de diferentes épocas, de diferentes lugares, en diferentes circunstancias, siguieron la partitura dada por Dios, que tiene tantas notas, que tiene tantos tiempos, que tiene tantos acentos, compases, que tiene tantas articulaciones, que hacían parte de la única pieza que Dios ha querido manifestar. Y esa pieza es Cristo, y es el único que Dios ha querido manifestar. Ninguno de esos hombres, de más de esos 40 hombres, fue disonante. Ninguno estuvo fuera de tiempo.
ninguno estuvo fuera del rango musical, ninguno estuvo fuera de nota, ninguno estuvo fuera de compás, porque todos seguían la única partitura manifestada por Dios, la vida de Cristo. Maravilloso. Y eso es lo que Dios nos ha traído, y es lo único que Dios quiere hacer, conectar la realidad de nuestras vidas con la única partitura que Dios ha dispuesto, para que aunque todos hagamos cosas diferentes, todos sonemos al unísono de la única vida que sube como olor fragante delante de Dios, la vida maravillosa de Jesús. Mire, no hay perfume sobre la tierra que te haga de olor más grato que el perfume de Cristo. Y ese es el perfume que celebramos al tomar la Santa Cena. Si nos huelen a nosotros, olemos a muerto. No sé si alguno aquí que haya trabajado en medicina, pero con todo el respeto de todos ustedes y con todo el amor, no hay nada que huela más hediondo que abrir el cuerpo humano. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que Dios nos dejó oliendo a cuerpo humano, que Dios hizo que tengamos el olor de un cuerpo celestial. Nos dio a su Hijo como cabeza y nos puso en Él para ser su cuerpo, para que de una manera especial seamos el grato olor de Cristo que sube hasta Dios. Señor, gracias.